Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Ignacio Aguadés por la invitación. Voy a presentar el panel de editores de revistas, estrategias para abordar la revisión científica, compuesto por la doctora Rosalba Mancinas, editora y profesora titular de la Universidad de Sevilla, el doctor Octavio Islas, editor y catedrático tecnológico de Monterrey, en México, el doctor Ángel Hernando, coeditor y profesor titular de la Universidad de Huelva, y la doctora Carmen Espejo Cala, editora y catedrática de la Universidad de Sevilla. He propuesto a la mesa que contesten, a cada uno de los participantes, que contesten a dos cuestiones en sus intervenciones, que deben ser en torno a unos 10-12 minutos, para que así luego dé tiempo a una ronda de preguntas y respuestas. Que son cuestiones que entiendo que son las que más os interesan a los doctorandos, que serían qué características debe tener un artículo publicable y cómo abordar el temido proceso de revisión. Entonces, comenzamos la ronda con el doctor Octavio Islas, que es fundador y editor de Razón y Palabra, catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, coeditor también de la revista Comunicar en Iberoamérica y miembro del comité científico de la revista Explorations in Media Ecology, además de otras muchas distinciones. Así que le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Un privilegio estar con ustedes. Yo preparé algunos apuntes y básicamente es lo que les voy a compartir rápidamente. Primero hablar un poquito del ambiente, y tengo que hablar del ambiente porque mi formación es como medio ecologista. Rápido, ahí discrepo un poquito en términos de la tecnología. La ecología de los medios es una compleja metadisciplina en términos de Edgar Morin, y básicamente a lo que se dedica es estudiar el impacto que las tecnologías a través de la historia han determinado sobre el hombre y las sociedades. Es un asunto muy, muy complejo. Va desde la invención del alfabeto fonético, que tomó millones de años, hasta el transhumanismo, pasando por la biotecnología, entre tantos cruces y posibles aplicaciones de la tecnología. Parto también de la posición de Postman, que te señala que todas las tecnologías no te construyen un mundo feliz. Claro que en un momento dado representan problemas, incluso en determinadas épocas históricas, las tecnologías, sus repercusiones negativas han excedido los efectos positivos que las tecnologías pueden desplegar. Viniendo de un tecnológico, que es el caso del Tecnológico de Monterrey, la proximidad con el razonamiento matemático, con las ciencias naturales es obligado, es decir, es finalmente una mirada sistémica. Por ende, comprendíamos la comunicología desde la ingeniería en comunicación social, un concepto muy, muy interesante, que a partir de toda la teoría matemática de Shannon se ha demostrado la pertinencia de razonar los bits, incluso como generadores de ambientes como el universo, tal cual. Entonces, un asunto interesante el papel que concedemos, evidentemente, a la tecnología y sobre todo el tema, al bit como tal. Luhmann razonaba que los sistemas se forman en la comunicación y cambian con la comunicación. Y yo básicamente les voy a hablar de ese ambiente, razón y palabra, desde esa mirada. Razón y palabra es el resultado de un proyecto, uno de los tantos que hicimos como centro de investigación. Es posiblemente la primera revista web nativa de Internet en el ciberespacio, seguro iberoamericano, antes que latina de comunicación social de mi queridísimo José Manuel de Pablos, es previa, pero y posiblemente en todo el ciberespacio sea la primera revista. Nos dedicamos fundamentalmente a atender un problema muy delicado en América Latina, que es que es un contexto diferente, es periférico. ¿Qué quiero decir con ello? Miren, con dos ejemplos así muy rápidos. En términos, por ejemplo, del metaverso, ahorita no es aplicable el imaginario del metaverso de Zuckerberg ni ninguno, porque en buena parte de América Latina no disponemos de redes 5G. Tenemos redes 4G y 3G en capitales como Quito. En Quito se disponen de redes de 3G
Entonces, imagínense ustedes lo que ello implica. Por ejemplo, una descarga de una película que puede tomarte 5 o 6 segundos a través de una red 5G, te toma 24 horas en una red 3G. Entonces, es un problema severo. Nosotros por ahí, de la década 2010, trabajamos sobre el desarrollo de un metaverso, y fue un rotundo fracaso. Costó tiempo y gastamos muchos dólares tirados a la basura. Porque en el TEC de Monterrey enseñamos a los estudiantes a desarrollar avatars, los distintos ambientes, y todo funcionaba a la perfección dentro de la banda ancha del TEC de Monterrey. Pero desde casa, imaginen ustedes, una persona que tiene que esperar 30 minutos a que el avatar levante una mano. Entonces fue un proyecto verdaderamente lamentable, desastroso por ese tipo de condiciones. Si ustedes platican con algunas personas en América Latina, probablemente conozcan más Razón y Palabra que algunas de las más importantes revistas que hay en España. No es soberbia. ¿A qué se debe? Son problemas de divulgación. En un momento dado, el pagar, y hay algunas revistas por las que tienes que pagar para descargar un artículo o que tienes que pagar para publicarlo, representa un costo terrible para la economía latinoamericana. Entonces, Razón y Palabra, ¿qué ocurrió? Pues que en un momento dado teníamos esa disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir publicando o vamos en un momento dado a subordinarnos a todas las métricas y los imaginarios de reconocimiento que hay hoy en día? Pues fue una situación muy, muy complicada. En primera instancia, la posición de gente como Manuel Martín Serrano, que forma parte del comité, y de Jesús Galindo Cázares, es no, vamos a seguir manteniendo la posición que tenemos para que cualquier persona pueda publicar, y básicamente 2 razonamientos importantes que sustentaron esa posición. Número 1, también con datos viejos se puede decir algo nuevo y valioso. A mí me parece que es importante. Piensen ustedes en Klaus Shannon, la teoría matemática de la información, tan denostada en Iberoamérica, un asunto inferior porque la comunicación es importante. Bueno, toda la gente de robótica, teoría general de sistemas, y muchos filósofos de la ciencia han reparado en la importancia que admite la teoría matemática de la información, y que, por ejemplo, permitió, en el caso de Warren Weaver, genetista, el descifrar el código humano, el genoma, pensarlo numéricamente. Los números, nos plantea Einstein, y con toda la razón, la teoría del campo unificado, es la única forma explicable del universo que tenemos enfrente. Entonces, sobre ese tipo de razonamientos, ¿dónde tenemos que movernos? ¿Dónde hay que instalar a Razón y Palabra? Entonces, partíamos de eso. No necesariamente tenemos que cumplir con todos los códigos establecidos para que la revista necesariamente aspirara a ser identificada como emblemática del pensamiento comunicológico, que es el nombre correcto de la ciencia de la comunicación, e instalarla en estos campos de validación, sino cumplía una función social importante en América Latina, donde pues se tienen problemas para acceder a muchísima información. Tan es así que derivamos un proyecto editorial. Es difícil también conseguir libros en América Latina. Entonces, bueno, pues vamos a reeditar libros cuya caducidad ya nos permite que los derechos de autor no necesariamente se mantengan en determinadas editoriales. Esperamos no incurrir en ningún tipo de problemas legales, pero que sean asequibles a buena parte de los estudiantes y profesores académicos e investigadores latinoamericanos que no tienen las posibilidades de poder reeditar las obras o tener acceso a ellas, y tampoco que conozcan en un momento dado el tipo de publicaciones que sí se han establecido muy bien en términos de reconocimiento aquí en España, no en Estados Unidos, curiosamente. Siendo miembro de la Media Ecology Association, la revista New Explorers, que sería pues, la heredada de Carpenter y toda la línea McLuhiana, 100%, pues no es una revista Scopus. La revista de la Media Ecology Association tampoco es una revista Scopus, pero son las más emblemáticas en los estudios culturales estadounidenses como tales. Entonces, es interesante ese punto. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido?
que para que una revista como Razón y Palabra, después de que nosotros dejamos el TEC de Monterrey, pueda sobrevivir, necesita estar blindada por una determinada institución académica. Ser editor al margen de una institución universitaria que te puede en un momento dado cobijar es muy, muy difícil, muy, muy complicado. Entonces, de la estancia que tuvimos 8 años en Ecuador, decidimos finalmente entregar la revista a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ya tiene Marco Vinicio López, una persona que ha trabajado mucho por rescatar, por entender que había asignaturas pendientes muy importantes que hacer en Razón y Palabra, y buscó a los mejores, a Ignacio Aguadet, a Ángel, para poder asesorarse y cumplir la ruta que hace muchísimos años debíamos haber trabajado, que es perfilarla evidentemente a Scopus, a Web of Science, etc. Yo quisiera todavía mantener, se los comento, un espacio de cierta libertad para entender pues que hay N cantidad de textos que es importante, y ahí coincido perfectamente contigo, que rompan con estos protocolos de la forma, que no dicen nada, que adornan una serie de citas, pero finalmente no son recuperables por lo que pueden en un momento dado aportar. No siempre con datos nuevos se dice algo relevante, también lo creo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con ese equilibrio donde por una parte nos perfilamos a Scopus, a Web of Science, con la atinada asesoría de Ángel y de Ignacio, y por otra parte, Razón y Palabra sigue siendo una casa abierta, un espacio generoso para gente que en un momento dado no puede en un momento dado publicar, que es otra cosa bien importante. En Iberoamérica, bueno, en América Latina hay una academia terriblemente egoísta. Quienes tienen información no la comparten. Y si en un momento dado te la pueden evitar, que tú tengas acceso a ello, ocurre. Mi generación fue terriblemente coyuntural. Nosotros nacimos con Internet, con la web, y el TEC de Monterrey, por cierto, fue la primera institución que estableció un enlace dedicado a Internet. Entonces, la política de John Postel, que manejaba a final de cuentas el NIC, el Network Information Center, era que la primera institución en el mundo, en cada país, que establecía un enlace dedicado a Internet, le asignaban la administración de los dominios MX. Entonces, nos ayudó mucho a nosotros, TEC de Monterrey, mucho antes que la UNAM, por cierto, establecer ese enlace dedicado. Y cambió la cultura de trabajo. ¿Sí? Un trabajo en red donde no necesariamente yo te margino, yo te impido, porque no formas parte de mi equipo, de mi grupo, ni piensas como yo, sino a través de Internet descubrimos gente pues, que quería hablar de biotecnología, de transhumanismo, de la relación que puede admitir una nueva interpretación del imaginario comunicológico desde la mirada sistémica, conversando con la química, con las matemáticas, en otro nivel de discurso de proximidad. Y valía la pena darle cabida a todo ello. Y eso es lo que estamos tratando de mantener, un laboratorio loco, proscrito en términos de la formalidad que puede admitir el reconocimiento de tantas revistas que sí admiramos, de las que tenemos mucho que aprender, pero quizá nuestro camino sea en un momento dado otro. Razón y Palabra, el último detalle que les voy a comentar, la hizo un estudiante, un fin de semana. Nosotros, mi equipo de trabajo, habíamos hecho el sitio web de la Presidencia de México, hablando de ingeniería en comunicación, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de Pemex, los sitios más importantes del gobierno, y luego nos dimos cuenta, oye, todo esto hay que compartirlo, hay que compartir ingeniería en comunicación que hemos hecho por intentar hacer un México mejor. Necesitamos un espacio diferente al tipo de publicaciones académicas que en un momento dado te decían, McLugiano, eres una apologeta de las nuevas tecnologías, no hay lugar para ti. Entonces, pensando de manera distinta, entendimos que había un punto de madurez donde teníamos que formar una revista, ahora un proyecto editorial, y eso es lo que ha sido Razón y Palabra. Entonces, es un espacio, sí, de una reflexión comunicológica, pero que se abre al encuentro multidisciplinario, donde hay
pues un diálogo intenso con la química, con la biología, con la matemática, con la física, y no son campos necesariamente divergentes. Hay muchísimas más coincidencias de lo que podríamos en un momento dado suponer. Entonces, los invito a que escriban, porque creo que ustedes pueden nutrir, si no se instalan únicamente en la lectura de tengo que publicar en las revistas consagradas, sino tengo que publicar en aquellas revistas que van a ser utilizadas por estudiantes de licenciatura, de maestría, de tesis, por gente en un momento dado ajena a las credenciales de la academia y que le va a ser finalmente valiosa. Pensamos en ocasiones en las generaciones de cristal, lo delicado que resultan en un momento dado niños y adolescentes que tenemos que cuidar todo lo que sienten y cómo razonan y cómo nos conversamos. No caigamos en el mismo defecto de una academia de cristal que está encapsulada, que está instalada en su soberbia y que no tiene diálogo con el mundo. Necesitamos bajar y ser asequibles en términos de las preocupaciones que puede resolver la ciencia y no volver esto una infoxicación arrogante donde nada más nos escuchamos y nos vemos nosotros. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Octavio. De Razón y Palabra, con una revista de larga trayectoria, vamos a Centra de Ciencias Sociales del Centro de Estudios Andaluces, que creo que lanza su número 0, su número 1, y que va a ser presentado por su editora, la catedrática Carmen Espejo Calas. Vale, estupendo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores de las jornadas por… perdón, no te preocupes, si me conoce. Por permitirme estar aquí, porque de hecho, como habrán comprobado, ni siquiera estoy en el programa. Fue algo que se nos ocurrió a posteriori cuando el programa estaba impreso y pensamos que no merecía la pena cambiar el programa simplemente para recoger esta mínima intervención en la que tengo… Literalmente son 4 diapositivas, o sea que voy a tomar muy poco tiempo porque me siento mal por mis compañeros a los que literalmente les voy a robar unos minutos. Pero parecía que era el momento oportuno para hablarles de una nueva revista. María me ha dado el rango de editora, simplemente estoy en el comité científico de la revista, pero igualmente estoy encantada de presentarla. Y la verdad es que lo que ha comentado Octavio me ha encantado y además me deja el camino hecho para que les explique por qué presento esta revista aquí. Y es que efectivamente él ha hablado de ambiente, ¿no? Yo hablaría de contexto, de ambiente, es igual, pero en cualquier caso llevan ya 24 horas o más escuchando hablar de recipientes de la investigación excelsos, ¿no? Los mejores, los top, decía esta mañana Victoria. Yo creo que pues, se pueden sentir, por una parte, inspirados, ¿no? Para llegar hasta esa posición de, vamos a decir, científicos reconocidos, ¿no? Por algo así. Pero también se pueden sentir abrumados, porque seguro que saben que a nosotros mismos, por lo menos a esta humilde servidora, les ha costado muchísimo publicar en un Q1, pero muchísimo, años. Entonces pueden pensar, ¿cómo voy a conseguir yo publicar varios Q1 si mi director de tesis ha tenido que llevar 10 años trabajando para conseguirlo y después de sangre, sudor y lágrimas? Bueno, la intervención de Victoria esta mañana me ha parecido magnífica porque les ha recordado que deben aspirar, ¿no? A esa posición máxima, pero, por supuesto, deben atender primero a los peldaños iniciales de su carrera investigadora, tengan la edad que tengan. En qué mundo loco estamos en lo que esperamos que todos los que estemos aquí publiquemos Q1. Es que nos faltarían revistas, simplemente con los que estamos aquí nos faltarían revistas, faltaría capacidad humana en esa revista para absorber tantos textos y revisarlos. El compañero que va a hablar de comunicar supongo que puede transmitir perfectamente esa idea, ¿no? Están desbordadas esas revistas. Así que no se obsesionen, por favor.
y sitúense en su ambiente, que ha dicho Octavio, en su contexto. ¿Qué tenemos en su contexto? Tenemos que son jóvenes investigadores y que, por lo tanto, lo lógico, desde mi punto de vista, y me alegro de haber oído esta mañana que Victoria opina lo mismo, yo creo que bastante harán con poder publicar en revistas, si es posible, indexadas, pero que probablemente no van a ser Q1. Vamos a ser realistas, ni tienen por qué serlo. Busquen la revista que se adecúa a su línea de investigación. Busquen la revista que leen las personas que trabajan temas similares a los que están trabajando, que a lo mejor son Q1 o son Q2 o son Q4, y a lo mejor ni siquiera están indexadas. Busquen esa revista, porque se estarán dirigiendo a los interlocutores naturales de sus trabajos y no estarán forzando su investigación para que quepa en un molde en el que a lo mejor no cabe, o por lo menos de momento no cabe. Eso es la primera razón ambiental que les propongo para justificar que les vaya a hablar de una revista ahora que no está indexada. Les explicaré por qué. Y en segundo lugar, si hablamos de ambiente y hablamos de contexto, pues estamos en Andalucía, porque somos andaluces o porque estamos en Andalucía en un programa andaluz de comunicación. Vamos a convertir esa posible debilidad, alguno pensará que es una debilidad, ¿no?, pretender hacer ciencia desde la periferia, ¿no? Vamos a convertir esa posible debilidad en una virtud, Vamos a buscar esas revistas andaluzas o esos entornos andaluces donde probablemente vamos a tener una cabida más rápida, entre otras cosas porque es previsible que a las revistas andaluzas les interesen también, no solo exclusivamente, pero también los temas andaluces, ¿no? Así que por esa razón yo les proponía hablar de esta línea de publicaciones y en concreto de la revista que publica el Centro de Estudios Andaluces. El Centro de Estudios Andaluces es un organismo, es una fundación que depende de la Consejería de Presidencia, es decir, está altamente politizada como fundación. De hecho, es la que elabora los sondeos electorales en Andalucía, Está fuertemente politizada y yo no creo que en este foro, la universidad es un foro donde se puede hablar con toda franqueza, yo ahí no voy a intentar, digamos, decir nada que pueda intentar ocultar esa realidad, ¿no? Es una fundación que está, digamos, orquestada por la Consejería de Presidencia, luego es un organismo político por lo que se refiere a los sondeos. Ahora bien, yo soy miembro del Comité Científico de las publicaciones en Ciencias Sociales del Centro de Estudios Andaluces desde hace, pues no sé, unos 5 o 6 años. Nunca en las reuniones he percibido nada que se parezca ni siquiera a una discusión política o una mención política. Yo, al menos hasta el día de hoy, no puedo decir que la línea de publicaciones en Ciencias Sociales del Centro de Estudios Andaluces tengan ninguna directriz política. A lo mejor me preguntan mañana y eso ha cambiado. A día de hoy puedo afirmar con toda rotundidad que simplemente es un grupo de científicos en Ciencias Sociales de toda Andalucía que nos reunimos temporalmente para poner en marcha estas publicaciones. El Centra, en su colección de publicaciones en Ciencias Sociales, tiene una línea de publicaciones que son libros, volúmenes, dedicados a la colección, integrados en la colección Biblioteca de Investigación, que publica preferentemente tesis doctorales. Tesis doctorales, yo creo que debe ser ya de las poquitas que quedan. Biblioteca de Investigación, tesis doctorales, sobre Andalucía no necesariamente, hecha en el entorno académico andaluz, en principio, pero incluso si viene una buena tesis que se ha hecho en una universidad catalana, murciana, igualmente supongo que el comité la va a seleccionar, pero publica tesis doctorales. Evidentemente convenientemente aligeradas, de aparato crítico y demás, pero tesis doctorales. Quieren, por así decirlo, conocimiento duro, hard, esta colección. Así que se las doy a conocer porque este es su volumen número 1 y ahora se está editando el número 2. Luego, yo creo que también está previsto ya el número 3, por lo tanto es normal que no la conozcan. Publica también una línea que se llama Actualidad, que son temas de actualidad, como su nombre indica. Aquí pues simplemente hay propuestas de temas que interesan a la opinión pública y bueno, pues un autor pues publica, presenta un manuscrito y se selecciona, ¿no? Y hay otra colección muy interesante que se llama Enfoques, y aquí me dirijo a mis compañeros, también a los más jóvenes, pero quizás a mis compañeros, digamos, ya situados en la academia, porque es una colección en la que se pretende publicar, de momento hay uno en imprenta, debates
orquestados por un coordinador en torno a un tema de actualidad, ¿eh? Entonces, ahí lo que se busca es justamente generar un debate presentando diversas perspectivas acerca de un mismo tema de análisis. Hay una cuarta colección que todavía ni siquiera les puedo mostrar porque se aprobó en el último Consejo Científico de esta línea de publicaciones, en las que se intentará rescatar textos científicos, de estos reconocidos, ¿no?, como fundamentales para diferentes disciplinas y que por alguna razón hoy en día no son accesibles, porque las versiones originales pues están ya descatalogadas, porque son textos que han circulado solo en inglés y se puede pensar que para parte de la comunidad podría tener interés hacer una traducción, en fin, pero de esa ni siquiera les puedo hablar todavía porque es una cuestión muy reciente. Pero sí de la revista Centra de Ciencias Sociales, que de hecho tiene aquí creo que me he traído, que lo dejaré por aquí, el número 1, pero ya está en imprenta el número 3, ¿eh? Así que la revista va bastante bien. Les puedo mostrar la página de la revista para que vean que la página está configurada pues como las páginas que ha mostrado Victoria esta mañana, es decir, una revista totalmente profesional desde el punto de vista de la edición. Aquí tienen el número 1, el número 2, que son los que salieron recientemente. ¿No se está poniendo? Bueno, no se preocupen, yo sigo hablando y si se ve en algún momento, ¿eh? Bueno, en cualquier caso la revista la tenemos aquí, la voy a dejar aquí, por si le quieren echar un vistazo. Claro, porque lo que se estaba viendo era mi presentación, ¿no? Pero bueno, no te preocupes, si recuperamos la presentación, no te preocupes, no te preocupes. Mire, aquí tienen la revista y si la buscan en Google, por supuesto les va a salir y pueden ver que la revista tiene una página donde hay una sesión dedicada a envíos, donde le explican todo esto de peer review y cómo deben enviar los manuscritos, así que no se preocupen en absoluto. Muchas gracias. ¿Por qué podría tener interés para vosotros publicar en esta revista? Es una revista de ciencias sociales. De nuevo, es la cuestión de hacer de la debilidad virtud. De ciencias sociales quiere decir que no es una revista de comunicación exclusivamente. Ciencias sociales, pues aquí están los sociólogos, los antropólogos, los educadores sociales, no sé quién más, pero bueno, por lo menos hay 8 grandes troncos, ¿no?, por así decirlo, de las ciencias sociales representados en esta revista. Como digo, se puede hacer de la debilidad virtud, porque eso situaría nuestros trabajos en un contexto que yo creo que es enriquecedor, ¿eh? Hace un momento se estaba hablando de la estrechez de ese corsé en el que se meten algunos trabajos para que resulten publicados en determinadas revistas muy especializadas. Esto sería todo lo contrario. Voy a publicar en una revista en la que pueda hablar en términos más generales, ¿no?, de sociedad, de ciencias sociales, porque de hecho la revista ampara todo ese paraguas. Así que el amplio interés temático yo creo que incluso es conveniente. La revista traduce a su cargo, en términos económicos, los artículos al inglés. Esto que nos preocupa es que quiero publicaciones en inglés. La revista traduce al inglés los artículos que llegan en español. Si el artículo llega en inglés, pues se queda en inglés y creo que no se, o creo que sí, que en ese caso se traduce al español, pero bueno, si llega en español, que es lo más habitual en este caso, se traduce al inglés a cuenta de la revista, por lo tanto es un dinero que se ahorra. La revista se publica en papel, en español y en inglés, como tienen aquí, y hay una publicación solo en inglés, en línea, en abierto, con una licencia de Creative Commons, luego en abierto. Publica, por supuesto, los artículos una vez se van aceptando, no tienen que esperar a que salga el número, aunque hay 2 números al año. Se hace revisión por pares, como no podría ser de otra manera. Son 2 números al año, hablábamos esta mañana también, de que las revistas que publican en términos monográficos 1 al año, pues es más improbable, ¿no?, que te acepten un trabajo, pero aquí son 2 al año. La revista, como es tan reciente, todavía no está indexada, pero ya está solicitada, ya está en Latindex y en Dialnet, pero todavía no está indexada porque saben que hay que esperar, creo que son 5 años, ¿no?, para que una revista sea evaluada en estas grandes empresas de indexación. Pero me dicen que en el caso de que llegara a ser indexada, como esperamos, esa indexación sería válida para los números previos, con lo cual, si presentan un artículo y se publica en esta revista, pues les alcanzará la indexación que se haga dentro de, creo que son 2 años, hay que esperar todavía para que sea indexada. Y después tienen, ahí está el hipervínculo, pero lo pueden ver también si entran en la página web, todo un trabajo que se está haciendo muy potente de indexación, de plasmación de métricas por artículo, que después es lo que te piden, ¿no?,
cuando vas a una plaza, cuando vas a presentar una solicitud, que indiques el impacto de tu artículo. Bueno, pues aquí la revista lo hace para facilitar esa tarea al director. Y bueno, no sé si después María va a retomar las preguntas iniciales y si lo dejamos para después para el debate. Pues bueno, muchísimas gracias, Carmen, por esa presentación tan útil. El micro, María. De una revista que no conocíamos. Carmen Espejo Cala, que antes por la cercanía, que es compañera, Carmen, no la había presentado, es catedrática de Historia del Periodismo en la Universidad de Sevilla. Su investigación principal está dedicada a la historia del periodismo, la comunicación y las lecturas populares de la Edad Moderna, con particular interés en los orígenes del mercado periodístico en España y en Europa en el siglo XVII. Presidió entre 2013 y 2017 la Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos, SIERS. Ha sido coordinadora adjunta de este programa de doctorado interuniversitario en comunicación entre 2016 y 2019 y ha sido investigadora principal de 2 proyectos de I+D de la Junta de Andalucía titulados Historia crítica del periodismo andaluz y además también ha sido directora de la revista del Departamento de Periodismo 1, ICE, Revista Científica de Información y Comunicación. Entonces, ahora vamos a darle, muchísimas gracias, Carmen, vamos a darle la palabra ahora a Rosalba Mancina, editora de Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación, que es profesora titular del Departamento de Periodismo 2 de la Universidad de Sevilla, vicedecana de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Facultad de Comunicación de la misma universidad. Además, es responsable del Grupo de Investigación en Comunicación, Poder y Pensamiento Crítico ante el Cambio Global, y su línea de investigación es en estructura de la información y el análisis de los contenidos de la comunicación desde el enfoque estructural. Así que le damos la palabra a Rosalba Mancinas. Muchas gracias. Buenas tardes, María. Me iba a traer el móvil para controlarme la hora, pero bueno, aquí la controlo. Había preparado también una presentación, pero en vista de las dificultades de cambiar a la web, a la presentación y a un lado y a otro, pues voy a ir así, sin presentación, directamente con la página de Ámbitos. En primer lugar, quiero agradecer a Ignacio Aguadet, al programa de doctorado, por la invitación a participar en esta mesa redonda. Para mí es un placer, es un privilegio compartir mesa con Octavio Islas, a quien admiro desde el año 2005, que lo conocí en una bienal en México cuando estaba en esa situación, empezando mi tesis doctoral, buscando, todavía sin comprender que era una tesis doctoral y sin comprender que era un doctorado. Y ese mismo año conocí a Carmen Espejo, que fue mi profesora en el doctorado. Así que imaginaros lo que se siente 18 años después, estar sentada en la misma mesa con ellos. Uno se siente un poquito pequeñita. Pero bueno, la vida me ha puesto aquí al frente de Ámbitos, la vida en verdad, porque yo no sé cómo se editan revistas, he tenido que aprender sobre la marcha. Ya les contó María Lamuedra que lo que yo hago es muy aburrido. Yo estudio el poder y estudio cosas del pensamiento crítico y estructura de la información, estudio cosas muy aburridas de periodismo y poder. Pero Ámbitos es una revista que edita el grupo de investigación en estructura, historia y contenidos de la comunicación, del que yo formo parte. La fundó Ramón Reig en el año 1998, este año cumplimos 25 años, mañana publicamos el número 60. Y en esta larga trayectoria de 25 años, la revista ha atravesado todas las etapas que ha atravesado la investigación en comunicación en España. Está por aquí sentada Lorena Romero, que fue pieza fundamental de la revista durante unos años. Le tocó sostener la revista en esos momentos en los que las revistas de comunicación o las revistas científicas en general todavía eran unos tochacos de 500 páginas que costaba un dineral editarlas, y luego cuando ya estaban todas las cajas, el problema era distribuirlas, que también costaba otro dineral. En el año 2013 nos cambiamos a la versión digital, la versión online. Nos costó mucho la decisión porque el fundador de la revista se resistía a abandonar el papel.
hasta que por fin entendimos que las revistas, los artículos científicos ahora mismo se consultan por bases de datos, realmente no… Es muy complicado consultar las revistas en papel o tener acceso a las revistas en papel, salvo las que tienes tú como autor, ¿no? En este sentido, les voy a presentar ámbitos como una alternativa en este proceso que estáis iniciando de formación del doctorado. Yo considero que cursar un programa de doctorado no es solo elaborar una tesis doctoral, es un proceso de formación complejo en el que hay que aprender a ser investigador. Y ser investigador no es solo escribir una tesis doctoral, sino es formar parte de la comunidad académica, formar parte de la comunidad científica en el área en la que estás iniciando el doctorado. En ese sentido, pues es muy importante asistir a congresos, participar en revistas y otro tipo de dinámicas formativas dentro del proceso de elaboración de la tesis doctoral. Ya esta mañana, afortunadamente, Victoria lo dijo casi todo, de publicar en revistas científicas, nos adelantó un montón de trabajo porque en 40 minutos nos dio un panorama súper completo de qué hay que hacer, cómo elegir, dónde mandar los artículos que queremos publicar, ¿no? Y puntualizó que no necesariamente tenemos que estar pensando que tenemos que publicar Q1, ya lo dijo también Carmen en su intervención, incluso para el director, la directora de tesis, es complicado publicar en JCR, en Scopus Q1. Pero hay un montón de revistas que hacemos un trabajo súper bien hecho y que no estamos todavía en esas bases de datos, pero vamos a estar. Bueno, ámbitos, como les digo, es una revista que forma parte del sistema OJS, que también hay que irse familiarizando con este tipo de terminologías. Open Journal System es el sistema de gestión que nos permite que nuestra gestión sea súper transparente. Es decir, esto que nos comentaba Victoria esta mañana, nosotros en la revista explicamos que somos una revista de acceso abierto, no se cobra ni por acceder a los contenidos de la revista, ni se cobra por publicar en la revista. Es totalmente gratuito, el coste por ahora lo asume el grupo de investigación en estructura, historia y contenidos de la comunicación. Bueno, es una revista que cumple todos los criterios Latindex, los 32, y está bien indexada en Dialnet Metrics, que es, como bien decía esta mañana Victoria, pues una referencia importante en las revistas en España, que estamos allí en el año 2021 en el segundo cuartil, somos la revista número 23 de 67 revistas. El Open Journal System tiene como dos caras. Una cara amable, que es que todas las revistas que lo utilizamos tenemos más o menos el mismo sistema y más o menos el mismo esquema. Habéis visto la del Centra que están haciendo y habéis visto que tiene más o menos la misma estructura. El número actual, los números anteriores, una cerca de donde nos pone quién es la revista, qué tipo de artículos recibe, qué tipo de temáticas entran, qué tipo de artículos esperan, cuáles son las secciones que tiene la revista. Nosotros tenemos ahí como un espacio de resistencia similar al que decía antes el profesor Octavio Islas. Tenemos dentro de ámbitos un espacio que se llama ámbitos personales, donde publicamos artículos que a lo mejor no pasarían la revisión por pares ciegos, pero que son artículos de pensamiento, de ensayo, de reflexión, que son fundamentales. Tuvimos un monográfico de cambio climático y lobbies en torno al cambio climático, y igual que había un montón de artículos que pasaron la revisión por pares ciegos, el ámbitos personales era en un formato mucho más de ensayo, de compromiso, y luego ha sido el artículo más citado de ese monográfico, porque realmente se moja y llega a decir cosas que son muy relevantes, que a lo mejor una revisión por pares ciegos hubiera dicho que eso no era científico, ¿no? Y lo hubiera rechazado. En la revista
explicamos que un artículo, cuando llega, atraviesa un largo proceso de evaluación, no tan largo, nos comprometemos en los tiempos a responder como máximo en 3 meses, y aquí está el secretario de la revista, si me equivoco en algo, tú levantas la mano y dices, Rosalba, eso ya no lo estamos haciendo así. Cuando un artículo se recibe, el equipo editorial ve que cumpla las normas formales, que no nos llegue con la plantilla de otra revista, que no nos llegue con algunas veces se equivocan en cosas muy básicas, no sé si tienen mucha prisa o algo, bueno, tenemos mucha prisa todos, ¿no? Ese es como el primer filtro, y le comunicamos al autor si el artículo pasa a la revisión por dobles pareciegos o se devuelve allí mismo, no pierde más su tiempo, se le dan recomendaciones para que lo mejore, lo arregle, y a lo mejor lo puede volver a mandar a Ámbitos más adelante o a otra revista. No sé si eso lo hacen todas las revistas. Nosotros sí abrimos la posibilidad de decir, luego, mira, esto te pasas con 1000 palabras de las que nosotros aceptamos, pero si lo corriges lo puedes volver a enviar a Ámbitos y quizá pase a la evaluación por pares ciegos, ¿no? En el tema de la evaluación por pares ciegos, es importante que sepan que como doctorandos a lo mejor es muy difícil participar porque a las revistas nos exigen que nuestros revisores sean en un porcentaje muy alto, como el 90% doctores. Pero sí que tenemos un mínimo margen de revisores que no tengan doctorado, y ahí es donde pueden ir empezando a colaborar con revistas, porque yo creo que la mejor forma de ver cómo se tiene que hacer un artículo científico es revisando, porque la revista te da una plantilla de los criterios que tú tienes que valorar, los criterios que tienes que verificar que se cumplen, y de esa manera ves con ojos críticos el artículo que tú mismo estás escribiendo en la próxima vez, ¿no? Entonces, es una gran ventaja participar como revisores. Podéis escribirnos, ofreceros de voluntarios, siempre faltan revisores, es mucha la gente que se necesita para revisar cada número de la revista. Publicamos 10 artículos en cada número, pero nos llegan aproximadamente unos 30, 40 manuscritos, y eso que somos de las revistas humildes, ¿no? Las revistas pequeñitas que todavía no estamos súper bien posicionadas. Así es que pensad en 80 y 90 revisores, los que nos dicen que no tienen tiempo, los que nos dicen que sí, pero luego no lo mandan, en fin, que es una parte que quizá es la parte más fuerte de las revistas, porque los revisores garantizan la calidad del trabajo, normalmente evalúan un trabajo sin saber quién es el autor o quién puede ser la persona que lo ha enviado ese trabajo. Y sí que les pedimos que no se detengan en cuestiones formales, porque eso ya lo hacemos nosotros. El proceso de revisión científica no consiste en ver si se cometen erratas o si las figuras no tienen el tipo de letra. Todo eso son cuestiones que revisa el equipo editorial. El revisor científico se tiene que detener en el contenido. ¿Es relevante ese tema? ¿Realmente aporta algo a la comunidad científica? ¿Está bien planteado? ¿Está bien desarrollado? ¿Llega a unas conclusiones válidas este trabajo? Y en función de eso le ofrece las recomendaciones al investigador o al que ha propuesto el trabajo de investigación. Y con esto creo que abordo las 2 grandes preguntas que nos hacía María. En primer lugar, ¿qué tengo que tomar en cuenta para enviar un trabajo? Y al mismo tiempo, ¿qué tengo que tomar en cuenta si me solicitan o si me invitan a ser revisor de algún artículo científico en alguna de estas revistas? Si hay luego rondas de preguntas, pues quedo a vuestra disposición. Y este es Ámbitos, para que la conozcan allí en el acerca de. Viene aparte el contacto de la revista, podéis escribir cuando queráis, os atendemos con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalba. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Ángel Hernando Gómez, coeditor de la revista Comunicar, que es profesor titular del Departamento de Psicología Social Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Huelva, miembro del Grupo de Investigación Ágora, Grupo de Estudios e Investigaciones Educativas en Tecnologías de la Comunicación, orientación dentro del Plan Andaluz de Investigación. Sus intereses como investigador están centrados en la prevención de la violencia en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes, la intervención sobre conductas de riesgos, la promoción del desarrollo positivo adolescente y la educomunicación.
En estas líneas ha dirigido diversas investigaciones y programas de intervención. Cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a intentar hacer uso de una capacidad que no tengo, que es la capacidad de síntesis, pero ya le he dicho a María que si me paso, que me avise, por intentar que este formato de mesa redonda, que nunca suele ser redonda sino cuadrada, al menos podamos seguir el formato de que los participantes puedan interactuar con los componentes de la mesa. Ella nos planteaba 2 preguntas. Yo la segunda la he entendido de manera distinta a lo que la han entendido los compañeros que me han precedido. Nos plantea qué características tiene que tener un artículo publicable y nos plantea cómo abordar el proceso de revisión. Yo no he entendido que sea el proceso de revisores de la revista, sino el proceso de revisión científica de su tesis doctoral. ¿No? O de los artículos que... ¿Cómo? Entonces hacemos la doble versión. Tengo preparada. Bueno, yo no sé lo que pensáis vosotros. Yo creo que a todos los investigadores llega un momento en el que recibes una revisión de un artículo que tú has enviado previamente. Perfecto. Y te la pueden rechazar y entonces a lo mejor tu autoestima va por los suelos, o te la pueden aceptar con cambios, pero a lo mejor los cambios son muy complicados y hace falta mucho, sin problema, mucho trabajo, ¿no? Así empecé, pero después ya vi el título y lo cambié. Bueno, os comento. ¿Qué características tiene que tener un artículo publicable? Pues, por desgracia, depende mucho de la revista. Independientemente de que la estructura científica tiene que seguir un formato de IMRC o sus diversas variantes, pues un artículo, para poderlo publicar, nos vamos a tener que centrar mucho en la revista en la que lo queremos publicar y dentro de la revista donde lo queremos publicar, en el formato de escritura que queramos participar en esa revista. Y obviamente hay revistas, como comentaban esta mañana, que admiten DC reseñas, investigaciones, experiencias educativas y otras que solamente van a admitir procesos de paper que sean frutos de procesos de investigación. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta en la revista en la que queremos publicar, centrarnos muchísimo en esa revista, independientemente de que no nos debemos de obsesionar con la revista en la que queremos publicar. Y hay que tener en cuenta una serie de apartados para que pase el primer filtro. Ahí, sobre todo en las personas más noveles, piensan que mandan un artículo, postulan un artículo en la revista a través del OJS o a través de un correo directo si la revista así lo estima, y que inmediatamente este artículo es puesto en revisión por pares. Esto no es cierto. La mayoría, el 70, 75, el 80% de los manuscritos que llegan a una revista no pasan a revisión por pares, son desestimados en el proceso de edición. ¿Por qué? Porque no se adaptan a una serie de características que esa revista debe de plantear claramente en sus normas extensas para autores. Y se cometen, otro error también es pensar que ese proceso de revisión por pares ciegos, por la palabra pares, a Zara no le está gustando nada lo que digo. Ese proceso de revisión por pares, porque la palabra pares nos haga pensar que son 2 revisores. Normalmente no. O sea, nosotros en concreto en Comunicar, ningún artículo que pasa al proceso de revisión por pares recibe menos de 10 evaluadores, de 10 revisores o revisoras. Entonces ya os digo, tenemos que apuntar muy bien y saber seleccionar la revista en base a ¿qué? A muchas razones. Victoria ha apuntado algunas esta mañana. A la prisa, a la bulla que nos coma. Si tenemos mucha necesidad de publicar y apuntamos a un artículo, a una revista, como la que aparecía esta mañana, que publica 4 artículos al año, su tasa de rechazo y, por ende, su tasa de aceptación va a ser muy baja y su tasa de rechazo va a ser muy alta y nos va a ser difícil publicar si tenemos tiempo. Pero, sobre todo, yo entiendo y recomiendo que uno debe de apuntar y seleccionar una revista en base a la calidad de su investigación. Entonces, yo discrepo con las compañeras que me han precedido y yo os digo que apuntéis a Q1 si vuestra investigación es buena. Yo os puedo decir con nombres y apellidos experiencias de doctoranda en tesis por compendio o sin tesis por compendio que han publicado en las mejores revistas JCR Q1 top 1% del mundo. Es posible, pero depende de la calidad de investigación. Obviamente, si estás en los comienzos de tu tesis doctoral y te quieres quitar de encima la losa del artículo que te permite la defensa de la tesis doctoral, pues por muy buen establecimiento del estado del arte que hayas hecho,
es muy difícil que te vayan a admitir una metaevaluación en un Q1, pero sí puedes apuntar perfectamente a un Scopus Q2, Q3 o Q4, o a un JCR Q2 o Q3 o Q4, con un buen establecimiento del estado del arte, siempre que esa metaevaluación sea bastante sistemática y metodológicamente bien realizada. Entonces yo os digo, para bajar siempre el tiempo, yo para eso soy muy optimista, aunque la vida y los resultados de los revisores muchas veces me ponen en pie a tierra. Pero hay que intentar apuntar alto. Entonces, ya os digo, nos tenemos que adaptar mucho a la revista en la que queremos publicar. No falsear nuestra investigación, sino buscar el recipiente donde nuestra investigación entraría perfectamente. Y para ello hay que tener en cuenta algo previo, que es cuál es el focus, cuáles son las líneas de publicación de esa revista. Tenemos que conocer la revista, bichear la revista, ver su homepage, su página web. Ya todas las revistas, aunque mantengan una publicación en papel, tienen una web bastante elaborada y ahí podemos encontrar cuáles son los focos de esa revista. Ver también si esa revista plantea solamente el formato de miscelánea, que entra todo, o el formato de llamado autores, de call for paper, donde parte de la revista de los artículos que se publican. Por nosotros en Comunicar llevamos con la política de call for paper bastante tiempo, pero hacemos mitad y mitad. O sea, de los 10 artículos que se publican por número, 5 van a la miscelánea y 5 van específicamente al call for paper. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú vas a mandar un artículo al call for paper con una determinada temática, que ya hay un documento en PDF que te dice cuáles son los descriptores, las características y la pregunta de investigación, no mandes ahí nada que no tenga nada que ver con esa temática. Pero sí, por ejemplo, en el caso de Comunicar, que publicamos artículos de educación, de comunicación y de educomunicación, pues puedes mandar a la parte de miscelánea cualquier artículo que tenga esa línea temática. Pero no me mandes algo, aunque sea maravilloso, sobre cáncer, porque Comunicar no publica investigaciones sobre cáncer. Entonces, hay que apuntar y seleccionar muy bien la revista. Algo también muy importante es el tema de la búsqueda bibliográfica. O sea, aquí tengo un queridísimo compañero y maestro que siempre dice que somos enanos que nos movemos a hombros de gigantes. Mi compañero y maestro Manuel Ángel. Esos hombros de gigantes son las personas que nos han precedido y hay que hacer una buena búsqueda en el tiempo y no solamente en base de datos. Lo compartía ayer la compañera. ¿Por qué? Porque los popes, los padres y las madres de determinadas líneas de investigación no sabían qué era eso de las bases de datos y ni existía ni JCR ni Scopo. El formato de publicación era libro o artículo o capítulo de libro, a lo más tesis doctorales. Pero ojo, lo bueno, lo filtrado y lo que tiene una revisión de dobles pares ciegos, de pares ciegos, es lo que está en las bases de datos, que hay mucho. 13.000 por un lado y 40 y tantas mil revistas por otra, que no haya revistas. Entonces, tenemos que seleccionar muy bien los descriptores. Y esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, los metadatos del artículo que enviemos. Metadatos básicamente consisten en el título, en los keywords, las palabras claves y el abstract o resumen. Eso tiene que estar perfecto, porque si no, no va a pasar la revisión de edición. Eso es lo que se mueve en las bases de datos y lo que se indexa, sobre todo en aquellas revistas que tienen embargo y nos hacen pagar para que nos lo descarguemos, para aquellos que no conocen las trampas. Los que conocen las trampas no paga. Pero eso es lo que se mueve. Entonces hay que ser muy exquisito en cómo se tiene que poner un título, cómo se estructura un abstract. En ciencias sociales, en censos amplios, no utilizamos abstracts fragmentados, utilizamos un abstract corrido, sin punto y aparte, con una determinada extensión. Y en esos keywords, si la revista tiene un tesaurus, como es el caso de Comunicar, un tesaurus además que te va abriendo distintos apellidos a ese nombre que vas poniendo, utiliza el tesaurus. Y si la revista te dice que utilice el tesaurus de UNESCO, utiliza el tesaurus de UNESCO. Pero sigue las normas de la revista. Igual exactamente con la estructura. Si la revista tiene un template o un determinado proceso de estructura, independientemente de que el formato de escritura científica es algo altamente consensuado dentro de la comunidad científica, si la revista, a pesar de que APA 7 te diga que no aparece la palabra introducción en su template, en su plantilla o en su norma para autores, te dice que pongas un apartado que se llama introducción, pues tú pon introducción. Hay que tener mucho cuidado, ya os digo, con la concepción y con el seguimiento de la estructura como tal.
Decía Victoria esta mañana que les sorprende que le llegue algún artículo con la plantilla de otra revista. A nosotros no nos sorprende. A nosotros nos entran 1000 artículos al año y no es que entre un alto porcentaje, pero entran bastante con la plantilla de otra revista o con cosas más simples. O sea, en ciencias sociales no se utiliza el abstract fragmentado. Cuando te viene un artículo con el abstract fragmentado, sabes claramente que eso viene de rebote o de triplete o que ya le ha dado la vuelta al mundo antes de llegar a ti. También es muy importante, si queremos publicar, el tema de la metodología. Yo no me meto, yo soy cuanticual y si me tengo que definir, me encanta la metodología cualitativa, me encanta la cuantitativa, pero apunto siempre por la triangulación que me permite mi doctorando, que por aquí hay doctoranda, que hay varios, saben que y yo creo más en las posibilidades de triangular con aproximaciones cuantitativas y cualitativas, pero comunicar publica tanto cualitativa como cuantitativa, pero exige el máximo rigor metodológico. Entonces, si queremos publicar, nuestra publicación tiene que tener un alto rigor metodológico. También el tema de la discusión. Se comentaba ayer. Yo les recomiendo que si tienen ustedes tiempo, en la página web de Comunicar hay 3 herramientas que pueden ser interesantes. Una es la Escuela de Autores, otra es el Club de Editores y otra en colaboración con las revistas de comunicación es el Club de Revisores. Entonces, yo ahí tengo publicado, creo que era en el Club de Revisores, un pequeño post, que además es escritura divulgativa, no es escritura científica, que se llama Resultados, discusión y conclusiones, juntos pero no revueltos. La discusión es fundamental, y ya lo comentábamos. La discusión es tu aporte. Cuando tú te haces los resultados, los presentas de la manera más light posible. Esto es lo que yo he obtenido. Yo en ese post pongo un ejemplo de que tú entras en una parcela de una gran casa señorial que tiene una piscina y desde fuera te pones y te dices, qué pedazo de piscina, o la piscina tiene 2×4. Son los resultados, esa piscina. Pero te acercas a esa piscina, te sientas en ella y metes los pies. Y tu temperatura corporal es distinta a la temperatura corporal que tiene la piscina. Y comparas, ahí ya te pringas en cierta manera, te mojas en cierta manera y comparas tu temperatura, los resultados de tu investigación con los resultados previos de los investigadores gigantes que nos precedieron y a cuyos hombros nosotros vamos cabalgando. Y ya en el apartado final, que depende, hay revistas que te lo mezclan, discusiones y conclusiones, o que te lo piden por separado o que no te piden conclusiones, te tiras a la piscina y te mojas. Y las conclusiones son tuyas. Entonces, otra cosita que hay que tener mucho cuidado también es con el tema del plagio, y no ya tanto del plagio como del autoplagio. Todas las revistas pasamos sistemas de antiplagio más o menos potentes. Normalmente utilizamos sistemas más potentes que el que conocemos como docentes, como el Turnitin, que vale más para trabajo fin de máster, de maestría o de pregrado. Utilizamos otros sistemas y detectamos un porcentaje de plagio muy alto. Después, si me da tiempo, hablaré de la revisión. A nadie le gusta que le desestimen un manuscrito o que le rechacen un manuscrito, pero lo que más te duele es que te lo rechacen por plagio, porque encima de malo te están diciendo tramposo y antiético. Pero ojo, con el autoplagio hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, si además somos expertos o medianamente expertos en una determinada temática, utilizamos distintas estructuras que ya hemos utilizado o distintas referencias o distintos párrafos que ya hemos utilizado y la herramienta de antiplagio te lo captura directamente. También mucho cuidado con el tema del inglés. Yo no escribo pensando si voy a publicar en inglés, porque mi inglés es patatero, para que nos entendamos, y me vale para la comunicación. Y yo pago por el inglés y no pago de mi bolsillo. Paga la universidad o paga mi grupo de investigación. Pero pago por una revisión profesional de una persona experta en el inglés en el campo temático en el que yo me muevo. Y yo publico en inglés en revistas internacionales, Q1 y no Q1, y no soy capaz de escribir ese inglés. Pero el inglés es fundamental. Y, sobre todo, que es lo que te lo exigen la mayoría de las revistas, el tema de los metadatos tiene que ir en inglés y no en el del Google Translate, sino directamente en un inglés profesional. Y otro apartado también muy importante, el tema de las referencias. Hay revistas que te van a indicar cuál es el intervalo en el que se mueve, qué porcentaje o de qué tipo de referencias tienes que tirar. Nosotros recomendamos que sobre todo se tire de Word de Scopus, pero pues, obviamente si nos tiramos años hacia atrás va a haber trabajos tremendamente relevantes que no van a estar en esa base de datos porque ni tan siquiera existían o, como he comentado antes, el formato de publicación no era tanto. Bueno, ¿y qué hacer si te rechazan un manuscrito o entramos en el proceso de revisión de un manuscrito? Bueno, lo primero es no desesperarse. Ahora, tú no te desesperes, no pasa nada. O sea, yo
no sé si tengo en el ranking estoy muy alto, ¿no? Pero a mí me han desestimado y me han rechazado manuscritos por todo el mundo. Soy internacional a nivel de rechazo. También he publicado por todo el mundo y no pasa nada. A nadie le gusta que le rechacen un manuscrito, pero es muy distinto cómo te rechazan. Que te venga a los 8 meses un artículo que te lo rechazan porque no es de interés para la revista o no sigue los planteamientos metodológicos de la revista. Tú le dices, oye, mire usted, para 8 meses no tiene usted que esperar para decirme esto. Y esto es lo que a la gente, a los investigadores e investigadoras nos mosquea y muchas veces cometemos lo que no debemos cometer de mandar a 2 o 3 sitios porque no nos contestan. Yo tengo mi récord, y además lo digo con nombre y apellido, en la revista latinoamericana de psicología. 2 años y 8 meses para contestarme un manuscrito, que afortunadamente me dijeron que sí, aunque ya la investigación estaba caducada. Pero imaginaros si encima me dicen que no. Entonces, no desesperarse, hay que apuntar y hay que apuntar alto, siempre teniendo en cuenta la calidad de la investigación y viendo las tasas de aceptación y de rechazo de la revista donde vamos a publicar. Pero si el artículo es bueno y es fruto de una buena investigación, al final se publica. Y os puede ocurrir, yo recuerdo el primer Q1 que yo publiqué, fue por Q3, por Q2, le dio la vuelta al mundo y lo publiqué en Interactive Learning Environment, que entonces era Q1. Y ahí entró y me dijeron que no en las segundas y en las terceras mesas y me dijeron que sí en la primera. ¿Por qué? Porque depende mucho del momento de la revista, de si va o no a un determinado campo temático. Entonces no hay que desesperarse, pero tampoco hay que entrar mosquea, ya os digo, nunca te acostumbras por muchos cientos de artículos que te hayan revisado, pero hay que seguir sin prisa pero sin pausa. Tenemos que ser como la gota de agua que atraviesa la piedra y mantenerse, perseverar en el intento siempre. Si la investigación es buena, termina siempre siendo publicada. Pero lo que no podemos hacer es entrar en mosqueos, en desacreditaciones, en su revista no vale para nada, para nada. Si te han dicho que no, no pierdas tiempo en discutir. No pierdas tiempo en discutir y busca otra revista y readapta tu artículo. Y para ello es previo, que si hubiéramos hablado de revisión, de que tengamos ya siempre hecha nuestra cajita, nuestra selección de alertas en determinadas revistas dentro de las líneas temáticas donde publicamos. ¿Por qué? Porque recarchutar un manuscrito a otra revista si no te dicen nada, y nada más que te dicen a mí no me gusta esto para la revista o no tiene interés para mi revista, se tarda 2 o 3 horas o una tarde. Distinto es que te venga un artículo rechazado que te sigue mosqueando con 10, 12 fichas de investigadores potentes a nivel internacional. Nosotros tenemos 1.140 revisores de 57 países especializados en determinados campos temáticos. Y a los últimos manuscritos se le está poniendo 15, 16, 17 revisores. Y de ellos te van a enviar 9 o 10 o 12 fichas, por supuesto, tremendamente anonimizadas, con un formato de protocolo de revisión que es público, el protocolo de revisión que utilizan nuestros revisores y revisoras públicos y están en comunicar, y te los mandamos para enriquecer tu manuscrito. Entonces, eso es conveniente y es recomendable que si te lo han rechazado, pues lo sigas esas recomendaciones. Porque, ojo, los revisores no cobran. Es un trabajo totalmente gratis. Hay un compañero por ahí que cada vez que le mandan, ya se ha puesto en varias jornadas de ejemplos, que cada vez que le mandan una revisión de un manuscrito, sobre todo si esa revista cobra PC, le dice, cobro 150 euros o cobro 200 euros. Y además me parece muy digno. Pues si tú estás cobrando, oye, pues yo también quiero cobrar. Entonces los revisores no cobran. Y si hacen una buena labor y nos hacen recomendaciones para la optimización, para la mejora de nuestros manuscritos, vamos a seguirlo. Eso en el caso de que te rechacen. En el caso de que te transmitas con cambios menores o con cambios mayores, vamos a seguir escrupulosamente en un relatorio de cambios o en el formato que te diga la revista a darle respuesta a todo lo que te digan todos los revisores. Oye, no siempre es respuesta positiva, porque nos vamos a encontrar, es que debía usted haber ampliado la muestra y en vez de 200 sujetos haber tenido 450. Digo, págalo usted, porque esto lo hice yo hace un año y lo hice con 200 sujetos. Pero siempre en ese relatorio de cambios, que hay revistas que te lo piden con control de cambio, otras en un formato específico, se debe de ver que damos respuestas en positivo o en negativo. Si es positivo, introducimos el cambio. Si es negativo, es que esto no es pertinente. Lo consideramos en el mismo lenguaje que le recomendamos a los revisores. No te pongas a discutir porque tienes todas las de perder. Y si algo tienes problema con algún revisor, directamente, el revisor no sabe quién eres tú.
Pero, obviamente, el editor no tiene ningún doble ciego, conoce a los autores y conoce a los revisores a través del revisor. Pero no merece la pena discutir. Es preferible esa energía gastarla. Seguir escrupulosamente, nosotros no hacemos doble ronda ni tenemos tiempo de espera con ese número de revisores que les ponemos. ¿Ya estoy pasado? Con ese número de revisores que les ponemos, mandamos esas fichas y comprobamos que todos los cambios se les ha dado respuesta porque se han cambiado o porque se explica por qué no se ha cambiado y el artículo se acepta o se rechaza. Y si se rechaza, nosotros no tenemos cola de espera. Va para su casa, tenemos los tiempos publicados, unos tiempos además que se siguen a rajatabla, porque no hay nada peor en este mundo y que más queme a alguien que es que tú mandes un artículo que ni te digan nada, que a los 3 meses, mire usted, hace 3 meses le mandé un artículo, que no te contesten, que después te contesten a los 2 años y 8 meses. Si te contesta diciéndote que te lo van a publicar, pues le mientas al padre o a la madre, pero no se lo dices. Pero si te contestan diciéndote que no te lo van a publicar, el rebote puede ser inmenso. Ya, me callo para que haya tiempo para las preguntas. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todos. Vamos a abrir una ronda de palabras, que nos quedan unos casi 20 minutos, 18. Bueno, mientras alguna pregunta se anima, yo no había respondido directamente a las preguntas que hacía María, pero suscribo pues prácticamente todo lo que han dicho mis compañeros y más recientemente Ángel. Luego, en fin, las notas que yo tenía tomadas me las ahorro por, digamos, incidir en algo que él ha apuntado, pero con un lenguaje más vulgar. Yo creo que lo que ha querido decir Ángel, entre otras cosas, es que no se puede hacer trampa en un artículo, porque se nota. Cuando llega a los revisores, incluso si somos revisores no exactamente expertos con respecto al tema, es que se nota cuando se ha hecho trampa. ¿Cuáles son las trampas más habituales y comprensibles? Porque todos estamos con la presión de publicar, pero las trampas más habituales y las que más se notan. Pues, por ejemplo, la trampa con la bibliografía. No pongan entre paréntesis fulano, vengano, y resulta que el cuarto es que no tiene nada que ver, lo has metido porque lo has visto que otro lo metía. Pero si tienes la mala suerte, que puede ser muy habitual, que quien está revisando conozca esa bibliografía, pues sabe que ese trabajo no va de ese tema. A mí me han atribuido ideas que yo estoy segura de no haber dicho porque son acerca de asuntos de los que nunca he escrito. Y esa persona ha tenido la mala suerte de ponerme en la bibliografía atribuyéndome una idea que no era mía, ¿no? Entonces no cometan esa trampa porque se nota. Ni trampa con la metodología. Quiero emplear la palabra triangular, que suena muy profesional. Entonces, meto análisis crítico del discurso, social network analysis y para triangular encuestas. Y aquí las encuestas no pintan nada. Si estás trabajando con un periodista muerto hace 100 años, ¿a quién vas a encuestar, no? Entonces, no incurran en ese tipo de trampas porque se nota y desmerecen un trabajo que seguramente bien planteado tendría mucho más éxito. Nada más, era para dar tiempo a alguna pregunta. Muchísimas gracias, Carmen. Creo que hay una pregunta ya, sí, cuando usted quiera. Bueno, muchísimas gracias por darnos una clase de cómo ser un equipo cooperativo, ¿verdad? Rosalba, Ignacio, Octavio le aguantaba el libro. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué destaco eso? Porque justo en las revisiones entiendo que nos hacéis vosotros y que nos hacen también los pares ciegos, apuntamos a construir, ¿verdad? Y eso me parece muy importante que lo podamos destacar, que vosotros habéis construido, cuando estabais comunicando, habéis construido el cooperativismo ese que es tan importante tenerlo entre todos. Eso lo digo, ahora les digo por qué. De rebote, así como Rosalba, me encontré con tener que editar una revista, ¿verdad? Una revista en Paraguay, la revista se llama La Saeta Académica Universitaria y de Investigación. No es mi área, no es lo que quería, y me estoy encontrando con un problema muy importante que es, a lo que les voy a preguntar, ¿se mantiene el equipo científico, el comité científico, aunque no evalúen en un número, o se cambia? Porque, por ejemplo, estamos intentando meter la revista en Cielo y nos dicen que nuestro comité científico es muy pequeño. Entonces, ¿qué hago ahí? Y la segunda pregunta es, ¿cómo consigo revisores para mi revista si me están faltando? Y claro, no estamos compitiendo con Comunicar, ni mucho menos, que tiene no sé cuántos miles. Entonces, esas serían las dos preguntas. ¿Mantengo el comité científico después de un número o lo tengo que cambiar? Y lo segundo, ¿cómo consigo revisores para la revista? Gracias.
¿Eso quién quiere contestar? Bueno, no sé quién te tiene que contestar. Yo creo que Octavio y Ángel saben más que yo de esto, pero yo te digo rápido y si me faltan cosas que me complementen. Una cosa es el Comité Científico Internacional de la revista y otro es el Consejo de Revisores. El Comité Científico Internacional de la revista se mantiene, es permanente, para siempre. Y otra cosa es el Consejo Internacional de Revisores, que va aumentando, es como mucho más dinámico. En nuestro caso, el Comité Científico Internacional es más de honor y también me salvan cuando tengo un artículo problemático, cuando alguien ya no encuentro revisores, acudo a ese comité y a un consejo asesor, que son como gente muy cercana, querida, a la que le puedo molestar y decir, revisa por favor este artículo porque ya ha pasado por muchas manos y todavía no sé qué hacer con él. ¿Y cómo conseguir revisores? Pues no sé, los mismos autores de la revista, en las mismas referencias que viene el artículo muchas veces, por las temáticas. No es tan sencillo conseguir revisores, es un trabajo que vamos construyendo como día a día, como poco a poquito fichamos alguno que además nos funciona muy bien y lo cuidamos, lo mimamos, lo tratamos bien para que no se nos vaya, no le hacemos demasiada carga de trabajo. Sí, Octavio, ¿vosotros cómo lo hacéis en Razón y Palabra? Sí, también tenemos un grupo muy particular cuando consideramos que hay un texto que puede valer la pena independientemente de las reglas, de las normas. Yo recurro a Manuel Martín Serrano, a Chucho Galindo, a Jorge González. Hoy quiero una última visión de este texto. ¿Te resulta pertinente? No necesariamente cumple con todo lo establecido, pero si crees que algo significativo puede abrir nuevos campos de análisis, una lectura distinta, pues vamos a apostar por el texto. Entonces, no buscamos argumentos per se para descalificar y desacreditar un texto, sino por el contrario, o sea, es realizar una lectura más detallada para ver si en un momento dado resulta importante recuperarlo, porque le puede decir algo relevante a una persona, a un grupo, a una comunidad, etcétera, ¿no? Yo creo que pues es la línea del conocimiento productivo que algunas personas trabajan, hay N cantidad de conocimiento que desafortunadamente caería en lo inservible, en lo inútil, que no puedes articular para vincular o resolver un problema y creemos que si encontramos ese renglón donde la contribución puede resultar significativa, pues vamos a apostar por ello, ¿no? Adelante. Rosalba ha hablado de la necesidad también de revisores. Ha dicho que hay un 10% dentro de vuestra revista que no son doctores, ¿no? Dando la oportunidad a los que presentes de que podamos participar. Es una tarea anónima, es una tarea gratuita. Tiene la ventaja de que, bueno, adquieres conocimiento, aprendes, pero ¿el anonimato hay que mantenerlo o, quiero decir, esto lo puedes reflejar en un currículum? ¿Qué otra ventaja puede tener, aparte del aprendizaje que te proporciona el trabajar revisando artículos? ¿Te va a contestar Ángel? Mira, actualmente y afortunadamente es un mérito curricular, al menos en el ámbito nacional español. Y existen herramientas. Tú antes tenías que pedir un certificado, que era muy triste que cuando tú para tu carrera académica necesitabas un certificado de haber sido revisor de determinadas revistas a las que la habías revisado bastante, le mandabas un correo y no te contestaba, le mandabas otro correo y no te contestaba, y tú decías, oye, yo me he tirado 4 o 5 horas con cada artículo que este hombre me ha mandado, o esta mujer, trabajando gratis para él, y ahora no es capaz de hacerme ni un certificado que se hace en 2 segundos. Hoy ya es mérito, y siempre todas las revistas, cuando tú subes al menos nosotros lo hacemos así, cuando tú subes la revisión a través de una intranet, nosotros utilizamos, aparte de los JS, un sistema propio, pero te lanzamos un correo que te decimos dónde tienes que entrar en Puzzlon,
Puzzlón te lo reconoce y dentro de la herramienta que ha comentado esta mañana, Puzzlón ya está vinculado a lo que era Claribase, lo que era antes las publicaciones que teníamos en JCR, tienes un apartado de publicaciones y un apartado de revisiones. Independientemente de eso, nosotros, por ejemplo, los que sean revisores o vayan a ser revisores de comunicar, al término de la revisión del manuscrito, de manera automática entra en la intranet, pica y tiene una doble opción de que se lea inmediatamente y firmado además con firma digital por el editor jefe, por Ignacio Aguadé, te descargas un certificado donde dice que tú eres revisor de X artículos ese año, si quieres, o una segunda página por si lo quieres utilizar, no ya de X artículos, sino del artículo tal, 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 tal. ¿Por qué? Porque hay veces que, imagínate que has revisado un manuscrito y no te importa que no esté anonimizado tu revisión y lo puedes poner, pero tienes la doble versión. Como mínimo, ya os digo que debe de hacer una revista, es no tener que esperar a que le solicite el revisor un certificado de revisión. Oye, que no le has pagado y que un certificado se hace en 2 minutos si está estandarizado. Poner el título del artículo que has revisado, cambiar la fecha y meter la firma. Eso es lo mínimo. Lo correcto es que te mande el enlace donde tú tienes que subirlo en Puzzlón, que te lo reconoce en 48 horas y te aparece ya directamente en Puzzlón. Y aquí en España es mérito. Es mérito curricular. O sea, sí hay que venderlo. Hay que venderlo, Matías, por una triple o cuádruple vía, aparte de lo que te ha comentado Rosalba. Primero, se aprende muchísimo. O sea, se puede ser un maravilloso investigador y un malísimo publicador. Nosotros nos movemos siempre mucho en el estándar de cursos y de formación, de asesoría de cómo publicar en revistas científicas de impacto, porque encontramos buenísimos investigadores que no saben publicar. Las dos cosas no van en paralelo. Entonces, se aprende mucho a publicar, que no a investigar, también a investigar, porque lees buenas investigaciones, se aprende mucho a publicar haciendo revisiones. Una barbaridad, ¿eh? O sea, no tiene color cuando tú ya eres un experto revisor y has revisado bastantes manuscritos, tú antes y tú después. Entonces, eso es un plus añadido. Eso es una ventaja. Una segunda ventaja es la certificación, que es mérito curricular. Y una tercera ventaja es que, oye, que a ti te han evaluado gratis. Entonces, nosotros, nuestra normativa, como estrategia de ampliación de nuestra base de datos, y ya os digo que hace un rato que lo miré, estamos en 1.140 revisores y revisoras a nivel internacional. Nosotros obligamos, están las normas puestas, que te comprometes si publicamos tu manuscrito a revisar durante 2 años 1 o 2 manuscritos por año. Independientemente de eso, cuando lanzamos un call for paper de una temática muy específica, le decimos a los editores temáticos de ese call for paper que entran a formar parte del staff de comunicar, que también nos manden, propongan revisores específicos en esa temática. Entonces, vas creciendo y la tienes que mantener en una base de datos que tiene que estar animada, en funcionamiento. Hay gente que por las razones que sea no revisa. A ti te mandan un artículo para revisión y te dicen que si estimas la revisión o desestimas la revisión, o sea, si la vas a hacer o no la vas a hacer. Te puede coger liado, enfermo, que no tienes tiempo y dices que no. Pero si a lo largo de 8 veces que te lo mande, las 8 veces me dice que no, pues vas a la parte de abajo que desapareces como revisor. Pero siempre vas a una base de datos de revisores que va en extenso. Y eso es lo que nos permite poner ese número de revisores y hacer después una catalogación a nivel cualitativo y cuantitativo y un ranking de artículos. Entonces, es ir vendiendo a tus conocidos de tu facultad, de tu campo, de tu área, correos directamente. A mí me llegan todas las semanas y me imagino que a la mayoría de las personas que sois docentes os llegan propuestas de revisión. Algunos ya directamente me dan de alta en el sistema de gestión de su manuscrito y después me envían la carta de aceptación y digo, ya me ha dado de alta y ya viene hasta con un usuario y una contraseña. Y veces que digo sí, y veces que digo que no, dependiendo de lo que me interese. Entonces, interesa tener una buena base de datos de revisores, independientemente porque forman parte de la comunidad científica de una revista. Y la comunidad científica de una revista tiene 3 grandes patas, ese trípode. Por supuesto, los equipos, los distintos comités científicos nacionales, internacionales, etcétera, del staff de una revista, los autores, los lectores, aunque no están directamente en la revista, y por supuesto los revisores. Cuando alguien se siente parte de la comunidad científica de comunicar, porque es revisor de comunicar, lo pone en su currículum, lo pone en su página web, hace diseminación de esa labor
de revisión y va creciendo. Al principio cuesta, son invitaciones personales, pero hay que tener, yo entiendo que hay que tener un buen consejo científico internacional de revisores para que una revista crezca y pueda aumentar, sobre todo en razones de excelencia, de calidad, que es lo que se busca. Si me permite agregar del anonimato, nosotros antes hacíamos el certificado poniendo, se le otorga el presente certificado por haber sido revisor del artículo tal, y nos empezaron a pedir que no apareciera el nombre del artículo que habían revisado. Entonces, simplemente dice que ha sido revisor para el número 60 de la revista Ámbitos, que ha sido revisor para el número 59. Lo cierto es que cuando estamos en el sistema abierto, de gestión abierta, tenemos que ser súper transparentes. Por eso se sabe cuántos doctores tenemos y cuántos no doctores, porque nosotros sí tenemos que declarar a FECIT cuando nos evalúa y tenemos que publicar en cada número quiénes fueron los revisores de ese número. Entonces, mantienes el anonimato de qué artículo revisaste, pero sí se sabe que eres revisor de ámbitos. Sí aparece en nuestra página e incluso en el número de la revista aparece que fuiste revisor para ese número. Entonces sí es posible ver si realmente la revista está cumpliendo con ese porcentaje de doctores, evaluadores y de no doctores, y sí lo que nos piden también es que sea internacional, y últimamente nos están pidiendo también que haya un equilibrio entre mujeres y hombres, que en nuestro caso, bueno, tampoco ha sido difícil porque somos un montón de mujeres las que llevamos para adelante la revista.